Del Evangelio según San Juan. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto: allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Hola amigos y amigas. Dentro de todos los dedos que tenemos en nuestras manos, tenemos este dedo que le llamamos el dedo índice, que justamente tiene esa función, indicar. Muchas veces con este dedo nosotros acusamos a alguien, pero también es el dedo por el cual nosotros, indicando, promovemos a alguien. Cuando se elige a alguien, se elige con este dedo. Muchas imágenes de Juan el Bautista tienen justamente la presencia de este dedo levantado. Hay una imagen de Leonardo da Vinci que tiene Juan este dedo, el dedo de índice levantado. Está indicando a Dios. También hay un retablo de Iseney, hecho por Matías Gotthard, en el cual aparece en el Calvario también Juan al lado con el dedo indicando a Jesús. Justamente que Juan el Bautista siempre indica a Jesús como el Cordero de Dios. Este domingo que estamos viviendo se lo llama así el Domingo de la Alegría. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, se dice: estén siempre alegres. Por eso se lo llama el Domingo de la Alegría. En la antífona de entrada de la celebración de la Eucaristía, justamente se cita esta carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. La lengua hebrea es una lengua más bien, diríamos, pobre en sinónimos. Sin embargo, emplea en la Biblia nada menos que 27 vocablos para expresar la alegría. Recordemos el Salmo 13:6. Mi corazón se alegra por tu ayuda, cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Un clima de alegría recorre todas las páginas del Evangelio de Lucas, desde la promesa de un hijo a Zacarías: te llenará de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, en el capítulo 1 de Lucas, versículo 14, hasta la gran alegría de lo anunciado a los pastores, en Lucas capítulo 2, luego la alegría de Zaqueo, que acoge al Señor en su casa, en Lucas capítulo 19, la alegría incontenible de los discípulos en el día de la Pascua, en Juan capítulo 20, la alegría. ¿La alegría dónde tiene su raíz? Tiene su raíz en el amor. Justamente la tristeza tiene su raíz en el egoísmo. Lo diametralmente opuesto a la alegría no es el sufrimiento, como muchas veces lo creemos. Lo diametralmente opuesto a la alegría es el egoísmo. Por eso, el efecto inmediato del pecado es la tristeza. Ahora, ¿en Juan encontramos esta alegría? Claro que sí.
En las bodas, el que se casa ciertamente es el esposo, pero Juan es el amigo del esposo, que está allí, entonces lo escucha, se llena de alegría al oír la voz del esposo. Diría Juan, por eso mi gozo es ahora perfecto. La venida de Jesús está siempre entonces acompañada por la alegría, y ningún rostro, ni siquiera el de Juan el Bautista, puede permanecer triste. Juan es el amigo del esposo. Recordemos, en el tiempo de Jesús, el matrimonio se realizaba en dos partes, y después de la primera parte, en la cual ya estaban, diríamos, comprometidos los esposos, pero todavía no convivían, existía la figura del amigo del esposo, que es el que llevaba y traía, diríamos, era, un medio para ayudar a que se conocieran más aquellos que luego, en la segunda parte, comenzarían la convivencia. Se cuenta que en una ocasión se realizó un matrimonio, y bueno, al poquito tiempo él encontró un trabajo importante fuera del país. Y bien, él dijo, yo tengo que ir a trabajar. Y la esposa quedó en la casa esperando el regreso de su esposo, pero el esposo le dijo, todos los días yo te voy a escribir una carta, de tal manera que nuestro amor siga intacto. Y así fue entonces. Todos los días él desde lejos le escribió una carta a su amada, pero sucedió una circunstancia. Tantas veces ella recibió carta de su amado, que finalmente terminó olvidándose del amado y enamorándose del cartero. Diríamos, este cartero es Juan, Jesús es el amado, es el esposo. Por eso no debe ocupar el lugar del esposo. Vienen a preguntarle a Juan desde Jerusalén quién era él. Y Juan va a decir, yo no soy el Mesías. Deja claro Juan. Y le van a insistir, pero ¿quién eres entonces? ¿Eres Elías? Y Juan va a decir, no, ¿eres el profeta? Tampoco va a responder Juan. Cuando nosotros celebramos la fiesta, la solemnidad de Juan el Bautista, la celebramos el 24 de junio, justamente porque en el otro hemisferio el sol, en ese periodo más o menos alrededor del 24 de junio, el sol comienza a declinar, comienza a caer y expresa un poco la espiritualidad de Juan el Bautista, el que tiene que declinar para que aparezca Jesús. Él va a decir, yo soy testigo. En Juan, en el Evangelio de San Juan, Juan el Bautista va a aparecer como el testigo de la luz. No aparece aquí como el precursor, sí aparece la figura de precursor en los evangelios sinópticos. Aquí en este caso, en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista es el testigo de la luz. La identidad de Juan, entonces, diríamos que se define por quien no es. No es. No importa quién es él, importa qué es lo que él ha visto. Eso es importante pensarlo de Juan el Bautista. A finales del siglo I después de Cristo, cuando el escritor del Evangelio, Juan, pone por escrito su Evangelio, todavía había muchos que decían ser discípulos del Bautista. Estaban los juaninos paralelamente a los cristianos, y se referían a él como, diríamos, el modelo último de vida, incluso con cierta oposición a Jesús. Entonces, había que definir bien cuál era el Mesías, porque para algunos el Mesías podía llegar a ser, diríamos, asociada a la figura de Juan el Bautista. El Bautista va a decir que él no es la luz, sino que viene a dar testimonio de la luz. Jesús va a decir, quien me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El tema de la luz es un tema muy recurrente en el Evangelio de San Juan. Juan va a declarar que no es el Cristo, que no es Elías, que no es el gran profeta, se define simplemente como la voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Es la voz, pero no es la palabra. Por eso Juan se define como el que no es. La persona vale por lo que ha dejado para ser ella misma.
no tanto por lo que ha acumulado. Juan no se cree Dios. Flavio Josefo habla más de Juan que de Jesús, ciertamente, pero Juan él mismo no se cree, no cree ser Dios. Van a preguntarle a Juan quién es él, pero Juan no se deja encasillar. La única definición que va a usar Juan es esta, ser testigo de la luz. Nosotros para identificarnos agregamos títulos. En cambio, el testigo Juan va a sacar títulos. Usemos esta comparación. Para que una estatua pueda lucirse, diríamos salir a luz como tal, es necesario que el escultor saque lo que sobra del bloque de mármol. Juan es un ejemplo claro de esta espiritualidad del desapego, de esta espiritualidad del despojo. Para ser es necesario soltar. Santa Catarina de Siena decía, il mio io è Dio, mi yo es Dios. Mi yo es Dios. Entonces Juan es todo él una permanente referencia a Jesús. Es el testigo de la luz. Nosotros estamos próximos a celebrar la solemnidad de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Esta es una fiesta de la luz. De hecho, tiene que ver con el sol invicto, con aquella fiesta que tenían los paganos, que era la fiesta del sol invicto. No es que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. Nosotros celebramos el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús justamente valiéndonos de aquella fiesta que celebraban los paganos. Quizá también por eso en nuestras casas encendemos lucecitas, porque la fiesta del nacimiento de Jesús es una fiesta que tiene que ver con la luz. Como decíamos, todo el Evangelio de Juan es una presentación de Jesús como luz. En el capítulo 9 de San Juan, cuando se relata la curación del ciego nacimiento, Jesús se va a presentar él como la luz del mundo. Juan es la voz, dijimos. Juan no es la palabra. La voz sin la palabra es simplemente un flatus vocis. Es palabra vana. Y la palabra sin la voz es muda. Juan, como todos los profetas de todos los tiempos, tiene el deber de despertar las conciencias. El profeta grita que no podemos resignarnos a la injusticia ni ser cómplices de ella. El profeta nos recuerda siempre que no hay pecado más grave que la indiferencia. La indiferencia es un parasitismo. Juan el Bautista, Jesús de Nazaret, luego Mandela, luego Luther King y tantos otros son aquellos a quienes se les cortó el cuello, como Juan, para hacerlos callar. Pero lo que se ha logrado fue otra cosa, fue finalmente potenciar la voz de estas personas de una manera totalmente desmedida. Porque cuando se pretende acallar la verdad, esta grita aún más fuerte. Y cuando el que encarna la verdad debe sufrir la muerte, sabemos que podrá resurgir de las propias cenizas, saltando por encima de la muerte y continuando su camino. Como se relata en la masacre de la mafia Capaci en mayo del 92, han cerrado 5 bocas, pero han abierto 5 millones. Hasta la próxima.